Algunas veces el destino llega vestido de paz, pero Isabela Mendoza sabía que lo que se acercaba con las campanas del atardecer no era más que una cadena dorada. A los 16 años, sus manos temblaban mientras alisaba el vestido blanco que su padre había elegido para ella, el mismo vestido que la convertiría en moneda de cambio para salvar un pueblo que nunca le había preguntado si quería ser salvada. El sol se desplomaba como fruta sangrante sobre las montañas de Nueva España, tiñendo de rojo las casas de adobe que se aferraban a la tierra seca como oraciones desesperadas. El viento levantaba el polvo del camino que conducía hacia la plaza, donde los hombres importantes del asentamiento se habían reunido desde el amanecer. Sus voces llegaban hasta el corredor de la casa familiar como murmullos de tormenta, palabras como tratados, alianza y sacrificio necesario flotando en el aire espeso del crepúsculo. Don Ricardo Mendoza mantenía la espalda vuelta hacia su hija, como había hecho durante días. Sus hombros anchos bloqueaban la vista del grupo de hombres que negociaban en la sombra del portal, pero Isabela podía sentir el peso de sus decisiones presionando contra su pecho como una piedra. No habían hablado del matrimonio directamente, porque algunas verdades eran demasiado brutales para vestirlas con palabras bonitas. Los cascos resonaron contra las piedras del camino y el corazón de Isabela se detuvo. La delegación apache se acercaba con la solemnidad de quienes venían a reclamar lo que ya había sido prometido. Desde la ventana podía ver las siluetas recortadas contra el cielo enrojecido. Guerreros montados en caballos pintados, moviéndose con una gracia que no conocía arrogancia ni disculpas. «Hija». La voz de su padre sonó como metal oxidado. «Es hora». Isabela cerró los ojos y presionó las palmas contra la falda del vestido. El algodón estaba húmedo de sudor, pero sus manos seguían temblando. No era miedo lo que la carcomía por dentro, sino algo más profundo. La comprensión terrible de que su vida, sus sueños, sus oraciones nocturnas dirigidas a la Virgen, todo eso se había convertido en números en una negociación que no incluía su voz. Las campanas de la capilla comenzaron a tocar, lentas y solemnes como doblar por los muertos. Isabela respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire seco que sabía a creosota y promesas rotas. Cuando abrió los ojos, su padre la observaba, con una expresión que quería ser bondadosa, pero que solo conseguía parecer culpable. «Por la paz», murmuró él, como si esas palabras pudieran transformar el sacrificio en algo sagrado. Isabela asintió una vez, porque no había otras opciones, y porque las niñas buenas no discuten con el destino cuando llega montado en caballos, apache y vestido con los colores de la guerra aplazada. El encuentro que Isabela había temido durante días llegó con el sonido de cuero contra piedra y el silencio pesado de 100 miradas. La plaza del asentamiento se había transformado en un escenario donde dos mundos se enfrentaban bajo la luz dorada del atardecer, cada grupo manteniéndose en su lado de una línea invisible trazada por siglos de desconfianza. Isabela caminó hacia el centro con pasos que sonaban demasiado fuertes en sus propios oídos. El vestido blanco la hacía sentir como un cordero engalanado para el sacrificio, pero mantuvo la barbilla alta, porque su madre le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle, ni siquiera cuando todo lo demás se desmoronaba. Los guerreros apache la observaban sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Sus rostros eran mapas de vientos y batallas, marcados por cicatrices que hablaban de supervivencia más que de brutalidad. Isabela había esperado salvajes pintados de guerra, pero lo que encontró fueron hombres que se movían con la gracia controlada de quienes habían aprendido que la fuerza verdadera no necesitaba exhibirse. En el centro de la delegación, un hombre se destacaba no por ornamentos o gritos, sino por la quietud que irradiaba como calor de piedra al sol. Ayllana no era el gigante que Isabela había imaginado en sus pesadillas. Era alto, sí, pero su presencia venía de otra cosa, de la manera en que los otros guerreros lo respetaban sin servilismo, de cómo sus ojos oscuros observaban sin juzgar, de la forma en que permanecía inmóvil mientras el mundo se agitaba a su alrededor.
Cuando sus miradas se encontraron, Isabela sintió algo inesperado. No la lujuria hambrienta que había visto en los ojos de los pretendientes españoles, ni la indiferencia fría que había temido. Había algo parecido al reconocimiento, como si él también entendiera que ambos eran peones en un juego jugado por hombres más poderosos. Don Ricardo se aclaró la garganta y comenzó el discurso que había preparado sobre alianzas y beneficios, mutuos, pero Isabela apenas lo escuchaba. Estaba demasiado ocupada tratando de descifrar al hombre que se suponía se convertiría en su esposo. Aiyana no sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. No hablaba, pero su silencio no parecía desprecio, sino consideración. Cuando el intérprete tradujo las palabras formales del compromiso, Aiyana inclinó la cabeza hacia Isabela. No fue una reverencia, sino un gesto de igual a igual, como si dijera: «Veo tu situación y es como la mía». Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Isabela sintió que quizás no estaba completamente sola. Entonces Aiyana habló, sus palabras traducidas con voz temblorosa por el intérprete. La mujer debe estar de acuerdo con esto también. El silencio que siguió fue tan profundo que Isabela pudo escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. El amanecer llegó demasiado pronto, teñido de rosa y despedidas que nadie quería pronunciar. Isabela había empacado toda su vida en una alforja de cuero que pesaba menos que su corazón mientras se alejaba de la única casa que había conocido. Cada paso del caballo que montaba la llevaba más lejos del mundo donde las campanas marcaban las horas y las oraciones se decían en latín, hacia un territorio que existía más allá de los mapas y las certezas. Aiyana cabalgaba a una distancia, respetuosa, ni tan cerca como para intimidarla, ni tan lejos como para sugerir indiferencia. Isabela había esperado que la montara detrás de él como un trofeo de guerra, pero en lugar de eso, le había entregado las riendas de una yegua mansa y había esperado pacientemente mientras ella se acomodaba en la silla. Pequeñas cortesías, que no sabía cómo interpretar. El grupo que los acompañaba era pequeño. 4 guerreros que se movían como sombras silenciosas y una mujer mayor cuyo rostro arrugado guardaba secretos que Isabela no podía leer. Nadie hablaba español excepto Aiyana, y sus conversaciones se reducían a señas y palabras sueltas que flotaban entre 2 idiomas como pájaros perdidos. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y el calor comenzó a presionar contra sus hombros, Aiyana detuvo la marcha, cerca de un arroyo que cortaba el paisaje como una cicatriz verde. Sin decir palabra, desmontó y se acercó al caballo de Isabela, ofreciéndole su mano para ayudarla a bajar. Ella dudó. En el asentamiento, los hombres solo tocaban a las mujeres cuando tenían derecho a hacerlo, y ese derecho usualmente venía acompañado de posesión. Pero en los ojos de Aiyana no vio hambre, solo la practicidad de alguien que entendía que el camino era largo y ella no estaba acostumbrada a cabalgar durante horas. Cuando Isabela aceptó su ayuda, las manos de él fueron firmes pero breves, soltándola tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Después le ofreció agua fresca en un recipiente de calabaza y se retiró a la sombra de un mezquite, dándole espacio para beber sin sentirse observada. Isabela se sentó junto al arroyo y hundió los dedos en el agua fría. Por primera vez, desde que había comenzado este viaje, se permitió llorar, pero no por miedo. Lloraba por la pérdida de todo lo conocido, por la muchacha que había dejado atrás en el pueblo, por la incertidumbre de no saber quién se suponía que sería. Ahora, cuando levantó la mirada, encontró a Aiyana observándola desde lejos. No había lástima en su expresión, sino algo parecido al entendimiento, como si él también hubiera dejado cosas atrás y conociera el peso de los caminos sin regreso. Esa noche, bajo estrellas que parecían más brillantes lejos de casa, Isabela se preguntó si la distancia que crecía entre ella y todo lo familiar también estaba creando espacio para algo nuevo. El pueblo apache se extendía por el valle como un secreto guardado entre montañas, tan diferente a los asentamientos españoles que Isabela sintió como si hubiera cruzado no solo territorios, sino mundos enteros. No había calles rectas ni casas de adobe cuadradas.
sino estructuras que parecían crecer de la tierra misma, wickiups cubiertos de piel y ramas que se curvaban hacia el cielo como oraciones silenciosas. Los ojos que la siguieron mientras Aiyana la guiaba por el pueblo no eran hostiles, pero tampoco acogedores. Eran cautelosos, evaluando a la mujer española que llegaba no como conquistadora, sino como algo más complejo, una extraña que había elegido venir, un puente incierto entre dos formas de entender el mundo. Aiyana se detuvo frente a una de las viviendas más grandes, donde una anciana se alzaba como una raíz antigua que hubiera aprendido a caminar. Su cabello plateado trenzado con cuentas que brillaban al sol, sus manos marcadas por décadas de trabajo que habían moldeado su fuerza más que su suavidad. Cuando habló, sus palabras sonaron como agua corriendo sobre piedras, fluidas y musicales, en un idioma que Isabela no podía descifrar. «Mi abuela, Itzel», explicó Aiyana en su español cuidadoso. «Ella dice que has viajado lejos para estar aquí». Isabela inclinó la cabeza, no sabiendo qué protocolo seguir. En el mundo español, las mujeres esperaban que los hombres las presentaran, que las definieran en relación a padres o esposos. Pero Itzel la observaba directamente, como si quisiera ver quién era Isabela por sí misma, más allá de los tratados y las negociaciones. La anciana extendió una mano arrugada y tocó el rostro de Isabela con dedos que olían a hierbas y humo. Murmuró algo que sonó como una bendición o una pregunta. Luego se retiró al interior de la vivienda, dejando a Isabela con más preguntas que respuestas. «¿Qué dijo?», preguntó Isabela. Aiyana pareció considerar sus palabras cuidadosamente, que tienes ojos de quien ha perdido algo, pero manos de quien está dispuesta a aprender. Durante los días que siguieron, Isabela descubrió que había perdido más de lo que había imaginado. El idioma que creía universal se volvió inútil. Los gestos que conocía no tenían significado aquí. Las costumbres que había seguido toda su vida la marcaban como forastera en cada paso. Pero también descubrió algo inesperado. Aiyana no exigía que se transformara de inmediato. No la corregía cuando cometía errores. No la forzaba a participar en rituales que no entendía. No la reclamaba como posesión recién adquirida. En cambio, creaba espacios donde ella pudiera observar, aprender, decidir por sí misma qué aspectos de esta nueva vida quería abrazar. La noche de su cuarto día en el pueblo, Isabela se sentó fuera de la vivienda que compartía con Itzel, observando las estrellas que parecían más cercanas aquí, más dispuestas a revelar sus secretos. Las manos de Isabela aprendieron antes que su corazón a pertenecer a este lugar. Cada amanecer la encontraba junto a Itzel, observando cómo los dedos arrugados de la anciana transformaban plantas silvestres en medicina, fibras toscas en tejidos que parecían capturar la luz del sol. Al principio Isabela solo podía observar, torpe con las herramientas que las mujeres apache manejaban con la gracia de quien había nacido sosteniéndolas. «Mira», le decía Itzel en su español fragmentado, «no con ojos, con dedos». Y Isabela aprendió que algunas lecciones solo se podían enseñar a través del tacto, de la repetición paciente, del fracaso que se convertía en comprensión. Las otras mujeres del pueblo la observaban con curiosidad disimulada mientras ella luchaba con las técnicas de curtido que ellas dominaban desde niñas. Naal Nish, una mujer de edad similar a Isabela, fue la primera en ofrecer ayuda sin que se la pidieran. Con gestos y palabras sueltas, le mostró cómo estirar la piel de ciervo hasta que quedara suave como seda, cómo las hierbas correctas podían transformar el cuero crudo en algo duradero y hermoso. Isabela se cortó los dedos aprendiendo a trabajar con hueso y piedra. Se quemó las manos en los fuegos de cocina cuando intentó preparar el atole de bellota que Itzel le había mostrado. Cada herida pequeña era una lección, cada error un paso hacia el entendimiento. Las mujeres comenzaron a sonreír cuando ella se chupaba un dedo cortado o soplaba sobre una quemadura, reconociendo en ella algo familiar, la determinación de quien se niega a rendirse. Desde la distancia, Isabela a veces veía a Aiyana observándola. No se acercaba para corregir sus errores o apurar su progreso.
Simplemente observaba con esa quietud que había aprendido a asociar con él, como si estuviera evaluando no su habilidad, sino su voluntad de seguir intentando. Un día, mientras ayudaba a Nish a recoger raíces medicinales en las colinas, Isabela se encontró pensando en apache antes que en español. Las palabras para planta que cura y manos que trabajan habían encontrado lugar en su mente sin que se diera cuenta. Cuando regresó al pueblo esa tarde, cargando una canasta llena de hierbas que había identificado correctamente, Itzel la recibió con algo parecido al orgullo. «Ahora tienes manos útiles», le dijo la anciana, examinando las plantas que Isabela había recogido. «Manos que pueden alimentar, que pueden curar». Isabela miró sus propias manos, callosas ya, marcadas por el trabajo pero también por la satisfacción de haber aprendido algo real, algo que tenía valor más allá de los bordados decorativos que había practicado en su vida anterior. Esa noche, mientras preparaba su propia comida por primera vez sin ayuda, Isabela sintió algo que no había experimentado antes, la confianza de quien sabe que puede sobrevivir por sí misma sin importar dónde el destino decida plantarla. Cuando Aiyana se acercó al fuego donde ella cocinaba, ya no fue como un extraño, evaluando a una forastera, sino como alguien que reconocía en ella a una igual. Las palabras llegaron como las estrellas al anochecer, una por una, hasta que el cielo se llenó de conversación. Isabela había aprendido a esperar que Aiyana se acercara al fuego después de que las labores del día terminaran, cuando el humo se alzaba en espirales perezosas y las voces del pueblo se suavizaban hasta convertirse en murmullos cómodos. Esta noche, él se sentó más cerca que de costumbre, lo suficiente para que Isabela pudiera ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos y el cansancio que a veces se escondía detrás de sus ojos. Itzel tejía en silencio cerca de ellos, sus dedos moviéndose con el ritmo hipnótico de quien había convertido el trabajo en meditación. «¿Cómo se dice estrella en apache?», preguntó Isabela, señalando hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. «So», respondió Aiyana, siguiendo su mirada. «¿Y en español?» «Estrella». Isabela saboreó la palabra como si fuera nueva. «Pero mi madre las llamaba ojos de Dios. Decía que nos miraban para asegurarse de que no estuviéramos solos». Aiyana asintió lentamente. «Nosotros decimos que son los fuegos de nuestros antepasados. También nos cuidan». Era la conversación más larga que habían tenido, y Isabela sintió algo aflojarse en su pecho. Durante semanas había vivido en un mundo de gestos y sonrisas, de entendimiento a medias y silencios que pesaban más que las palabras. Ahora, con el idioma fluyendo entre ellos como un puente tembloroso pero real, podía vislumbrar al hombre que existía más allá del guerrero silencioso. «¿Extrañas tu hogar?», preguntó Aiyana, y la pregunta la tomó por sorpresa por su honestidad directa. Isabela consideró la respuesta. «Extraño algunas cosas, el sonido de las campanas, el olor del pan horneándose, pero…» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «No extraño sentirme invisible». Aiyana frunció el ceño. «¿Invisible? Allá las mujeres éramos como muebles, útiles, pero no vistas realmente. Aquí, cuando cometo un error, alguien me enseña. Cuando hago algo bien, me sonríen. Existo». Itzel levantó la mirada de su tejido, y aunque no había hablado, Isabela sintió que la anciana había estado escuchando cada palabra. Los ojos de Aiyana se suavizaron con algo que podría haber sido comprensión. «Mi primera esposa», dijo él después de un momento, «murió dando a luz. Éramos muy jóvenes, pensé que el matrimonio era posesión, protección. Ahora entiendo que era otra cosa». «¿Qué cosa?» «Elegir ver a alguien completamente. Todos los días». Isabela sintió el peso de esas palabras asentándose en algún lugar profundo de su pecho. No era una declaración de amor, sino algo más raro. Una promesa de respeto, de reconocimiento, de la clase de intimidad que crecía no desde la pasión, sino desde la decisión consciente de conocer realmente a otra persona. El fuego crepitó entre ellos, y por primera vez desde que había llegado a este lugar, Isabela sintió que quizás podía construir algo nuevo aquí.
algo que fuera completamente suyo. La tormenta llegó como una bestia hambrienta, devorando el cielo, hasta que no quedó nada más que oscuridad y furia. Isabela había visto lluvias en el asentamiento español, pero nada la había preparado para la violencia del agua en las montañas, donde los arroyos secos se convertían en ríos rugientes y la tierra se transformaba en lodo traicionero en 1900. Cuestión de minutos. El viento aullaba entre los wikiups, arrancando ramas y levantando nubes de arena que picaban los ojos y llenaban la boca de Grit. Isabela se había refugiado con Itzel cuando los primeros relámpagos partieron el cielo, pero el sonido que llegó desde el arroyo la hizo olvidar su propia seguridad. Un grito agudo, infantil, perdido entre el rugido del agua. «Un niño», gritó señalando hacia donde el arroyo que normalmente murmuraba se había convertido en una bestia de agua marrón que se tragaba todo a su paso. Itzel la sujetó del brazo, negando con la cabeza, pero Isabela ya había visto la pequeña figura luchando contra la corriente. Brazos desesperados tratando de agarrarse a una rama que se doblaba peligrosamente. Era Key, el hijo de Nalnish, el mismo niño que le había regalado flores silvestres días atrás. Isabela no pensó. Los meses de trabajo duro habían fortalecido su cuerpo y las lecciones de supervivencia que había aprendido se activaron como instinto. Se lanzó hacia la tormenta, ignorando los gritos de advertencia que la siguieron, corriendo hacia el borde del arroyo enloquecido donde Key se aferraba a la vida por centímetros. El agua helada la golpeó como puños cuando se arrojó a la corriente. La fuerza la arrastró varios metros antes de que pudiera orientarse, pero sus manos encontraron la rama donde el niño se colgaba, sus ojos enormes de terror. Isabela lo rodeó con un brazo y luchó contra el agua que trataba de separarlos, usando la otra mano para buscar apoyo en las rocas del fondo. «Agárrate», le gritó Key, aunque no sabía si él entendía español. Pero el miedo era un idioma universal, y el niño se aferró a ella con la desesperación de quien comprende que esta mujer extraña era su única oportunidad de supervivencia. Isabela sintió que las fuerzas la abandonaban cuando manos fuertes la sujetaron desde la orilla. Ayanna había llegado con otros hombres del pueblo, formando una cadena humana que los sacó del agua furiosa. Cuando finalmente tocó tierra firme, temblando y jadeando, encontró el rostro de Ayanna transformado por algo que no había visto antes: orgullo, respeto, y algo más profundo que no tenía nombre. Nalnish llegó corriendo y arrancó a su hijo de los brazos de Isabela, llorando palabras de gratitud que no necesitaban traducción. Otras mujeres se acercaron tocando los hombros de Isabela, murmurando bendiciones en apache. Esa noche, cuando la tormenta pasó y las estrellas volvieron a aparecer, Isabela supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer española, que había llegado como parte de un tratado. Era alguien que había elegido arriesgar su vida por uno de ellos. El amanecer pintó las montañas de oro y rosa, pero Isabela apenas notó los colores. Había despertado antes que el pueblo, inquieta por sueños que no lograba recordar completamente, pero que la habían dejado con el corazón acelerado y las mejillas tibias. Caminó hacia el mirador que había descubierto días atrás, un saliente rocoso desde donde se podía ver todo el valle extenderse como una promesa silenciosa. No esperaba encontrar a Ayanna allí, sentado en la piedra lisa, observando cómo la luz se derramaba sobre su pueblo. Se había quitado la camisa de cuero, y Isabela pudo ver las cicatrices que marcaban su espalda como un mapa de batallas sobrevividas. No se sintió avergonzada por mirarlo. Durante semanas había aprendido que aquí la desnudez parcial era práctica, no provocación. «No pudiste dormir», dijo él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia antes de verla. «Los sueños me mantuvieron despierta». Isabela se sentó a una distancia prudente, pero más cerca de lo que se habría atrevido semanas atrás. «¿Y tú?» «Estaba pensando en lo que hiciste ayer». Ayanna se volvió hacia ella y en sus ojos había algo diferente, más abierto. No todos habrían arriesgado su vida por un niño que no era suyo. Isabela se encogió de hombros, incómoda con el elogio. Era lo correcto, era valiente. Su voz se suavizó.
Mi abuela dice que el valor verdadero se ve cuando alguien actúa, sin pensar en las consecuencias para sí mismo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de palabras no dichas. Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, como un pájaro tratando de escapar de una jaula que ya no quería. Durante meses, había construido muros alrededor de su corazón, protegiéndose del dolor de ser tratada como mercancía. Pero ahora, sentada junto a este hombre que la veía realmente, los muros comenzaban a agrietarse. Aiyana, comenzó. Luego, se detuvo sin saber cómo continuar. Él esperó paciente como siempre, hasta que ella encontró las palabras. Cuando llegué aquí, pensé que mi vida había terminado, que me habían vendido como ganado y que nunca volvería a ser yo misma. Hizo una pausa mirando sus manos. Pero contigo, por primera vez, siento que puedo respirar. Los ojos de Aiyana se oscurecieron, no con deseo, sino con algo más profundo. Se inclinó hacia ella, lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no lo hizo, sus dedos rozaron su mejilla con una ternura que la hizo temblar. Isabela, murmuró su nombre como una oración. También siento algo que no esperaba. Ella cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor de su toque, la promesa no hablada que flotaba entre ellos. Cuando los abrió, el sol había subido, lo suficiente para bañar el valle en luz dorada, y por primera vez desde que había llegado a este lugar, Isabela sintió que estaba exactamente donde pertenecía. Pero en la distancia, una nube de polvo se alzaba en el camino que llevaba al pueblo, anunciando visitantes que podrían cambiar todo una vez más. Las sombras del pasado llegaron montadas en caballos españoles, levantando polvo dorado bajo el sol del mediodía, como fantasmas que se negaban a permanecer enterrados. Isabela estaba tejiendo junto a Nalnish, cuando el grito de alarma resonó desde los puestos de vigilancia, un sonido agudo que cortó el aire pacífico del valle como cuchillo contra seda. Los jinetes se acercaban en formación militar, sus armaduras brillando como espejos quebrados, y al frente cabalgaba una figura que Isabela reconoció antes de verle el rostro. Diego Mendoza, su primo, el mismo que había prometido casarse con ella antes de que los tratados de paz transformaran su destino. Ahora venía vestido de capitán, con una docena de soldados a sus espaldas y la arrogancia de quien cree portar la justicia en la punta de su espada. Isabela, murmuró Nalnish, tocando su brazo con dedos temblorosos. No hacía falta traducción. El miedo era universal, y ambas mujeres sabían que los hombres armados rara vez traían buenas noticias. Aiyana apareció como una sombra silenciosa, moviéndose entre los wiki-apps, con la gracia controlada de quien ha aprendido que el pánico mata más rápido que las balas. Sus guerreros se desplegaron sin ruido, tomando posiciones defensivas que no parecían amenazantes, pero que Isabela sabía que podrían convertirse en mortales en segundos. «Permanece cerca de mi abuela», le dijo. Aiyana en voz baja, y por primera vez en semanas Isabela escuchó tensión en su voz, no miedo, sino la precaución de un líder que entiende que las decisiones tomadas en los próximos minutos podrían determinar quién vivía y quién moría. Los españoles se detuvieron en el borde del pueblo, lo suficientemente cerca para gritar, pero lo bastante lejos para escapar si las cosas salían mal. Diego desmontó con movimientos exagerados, teatrales, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. «Isabela Mendoza». Su voz cortó el aire como campana de guerra. «Hemos venido a llevarte a casa. Tu padre está enfermo de preocupación y tu pueblo te reclama». Isabela sintió que algo frío se instalaba en su estómago. No era sorpresa, sino reconocimiento. Había sabido que este momento llegaría, que el mundo que había dejado atrás no la liberaría tan fácilmente. Los tratados eran frágiles y los hombres como Diego siempre encontraban excusas para romperlos cuando les convenía. Aiyana no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron entre Isabela y los soldados, calculando probabilidades, midiendo riesgos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas como flechas elegidas cuidadosamente. «Ella puede elegir por sí misma», dijo en español claro,
cada palabra pronunciada con la precisión de quien entiende que las lenguas pueden ser armas. Si quiere ir, no la detendremos. Diego sonrió, pero no había calidez en su expresión, solo la satisfacción, cruel de quien cree que ha ganado antes de que comience la verdadera batalla. Por supuesto que quiere venir, ¿verdad, prima? Todos los ojos se volvieron hacia Isabela, y ella supo que su respuesta no solo determinaría su futuro, sino el destino de dos pueblos. El momento de la elección llegó como el filo de una navaja, cortando el aire entre dos mundos que esperaban una respuesta que definiría no solo el destino de Isabela, sino el equilibrio frágil de una paz construida sobre promesas que ahora temblaban como hojas en el viento. El centro del pueblo se había convertido en un escenario donde cada mirada pesaba como piedra y cada palabra podría encender la guerra que todos temían. Isabela se irguió, sintiendo el peso de las generaciones que la observaban desde ambos lados. Los ancianos apache permanecían inmóviles como montañas, sus rostros grabados con la sabiduría de quien ha visto imperios caer y renacer. Los soldados españoles brillaban bajo el sol, metal contra carne, civilización contra barbarie según sus propias definiciones rotas. Diego extendió la mano hacia ella, un gesto que pretendía ser gentil, pero que llevaba la fuerza de una orden. «Vamos, Isabela, es hora de regresar a casa, a tu verdadera vida». «Mi verdadera vida», repitió Isabela, y las palabras sonaron extrañas en su boca, como si pertenecieran a alguien más. Miró las manos callosas que habían aprendido a curar, a crear, a sostener a un niño que se ahogaba. Miró a las mujeres que la habían enseñado que el valor se medía no en sumisión, sino en resistencia. «¿Qué vida?», preguntó, y su voz se alzó lo suficiente para que todos la escucharan. «¿La vida donde era invisible? ¿Donde mi única función era ser intercambiada por la paz de otros?» Diego frunció el ceño. «Eras una dama respetada, prometida en matrimonio honorable». «Era ganado», lo interrumpió Isabela, y las palabras salieron como llamas. «Preciado quizás, pero ganado al fin. Aquí soy una mujer». Un murmullo se alzó entre los soldados. Aiyana no se había movido, pero Isabela podía sentir su presencia como calor constante a su espalda, no empujándola hacia ninguna decisión, sino simplemente estando ahí. «Elijo quedarme», declaró Isabela, y las palabras resonaron en el valle como campanas, no porque me hayan cautivado o engañado, sino porque aquí encontré lo que nunca tuve en el mundo español: respeto, propósito, la libertad de ser quien realmente soy. Se volvió hacia Aiyana, y en sus ojos vio algo que nunca había visto en los rostros de los hombres españoles: orgullo sin posesión, amor sin cadenas. «Este es mi hogar», dijo Isabela, extendiendo su mano hacia Aiyana. «Esta es mi familia. Esta es mi elección». Cuando sus dedos se entrelazaron, Isabela sintió que algo se completaba en su interior, como si todas las piezas rotas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. Diego gritó algo sobre traición y consecuencias, pero su voz se perdió en el viento que soplaba desde las montañas, llevándose las amenazas como polvo. La guerra que siguió no sería por Isabela, sería por el derecho de los hombres a decidir el destino de las mujeres, y ella acababa de demostrar que ese tiempo había terminado. La venganza llegó con el alba, vestida de acero y pólvora. Isabela despertó con el sonido de cascos multiplicados por 100, un rugido sordo que hacía temblar la tierra, como si las montañas mismas hubieran decidido marchar hacia la guerra. Desde la entrada del Wikiup, pudo ver las columnas de humo que se alzaban desde los pasos de montaña, donde los puestos de vigilancia apache habían sido los primeros en caer. «No vinieron a negociar», murmuró Aiyana, apareciendo a su lado con el arco ya tensado y el carcaj lleno de flechas que Isabela había ayudado a hacer durante las tardes tranquilas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo la resignación sombría de quien siempre había sabido que la paz era un lujo temporal. El pueblo se transformó en una colmena de movimiento controlado. Las mujeres corrían hacia las cuevas con los niños, llevando apenas lo esencial: agua,
mantas, medicina. Los ancianos que podían luchar tomaron sus armas. Los que no, comenzaron a entonar canciones de guerra que se alzaron como humo sagrado hacia el cielo despejado. Isabela no corrió hacia las cuevas. Sus manos, las mismas que habían aprendido a tejer y curar, ahora empuñaban el cuchillo que Itzel le había regalado semanas atrás. «Para cortar plantas», había dicho la anciana con una sonrisa que ahora Isabela entendía completamente. «No tienes que luchar», le dijo Aiyana, pero en su voz no había orden, solo preocupación. «Sí tengo que hacerlo», respondió Isabela, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «Vinieron por mí. Este es mi pueblo ahora y lo defenderé». Los primeros soldados aparecieron en el borde del valle como hormigas de metal, sus armaduras brillando bajo el sol matutino. Venían en formación, con Diego a la cabeza llevando un estandarte que ondeaba promesas de civilización y muerte. Detrás de ellos, más soldados de los que Isabela había visto jamás, suficientes para arrasar no solo este pueblo, sino toda la región. La primera flecha apache cortó el aire con un silbido que sonó como oración y advertencia. El primer grito español que siguió fue de sorpresa más que de dolor. Habían esperado encontrar salvajes desorganizados, no guerreros que convertían cada roca, cada árbol, cada sombra en una fortaleza. Isabela luchó junto a Nalnish en 1900, la barricada sur, donde las mujeres que habían elegido quedarse disparaban flechas y arrojaban piedras con precisión mortal. No era la guerra elegante de los caballeros, era supervivencia pura, desesperada, hermosa en su ferocidad. Cuando una bala española astilló la roca junto a su cabeza, Isabela no sintió miedo, sino una claridad extraña. Esta era su prueba final, no ante los apache, sino ante sí misma. Ya no era la muchacha que había sido intercambiada como ganado. Era una mujer que luchaba por proteger lo que amaba. Desde las alturas, el grito de guerra de Aiyana se mezcló con su propio grito, dos voces que se alzaron como una sola contra el cielo que comenzaba a llenarse de humo y promesas rotas. La primavera había regresado 3 veces al valle desde que Isabela eligió quedarse, y cada floración de las montañas traía consigo algo nuevo. Niños que corrían entre los wikiaps hablando en apache y español con igual fluidez, cicatrices de batalla que se habían convertido en historias que se contaban junto al fuego, y una paz que había crecido no desde los tratados, sino desde la comprensión mutua forjada en sangre y respeto. Isabela se arrodilló en el jardín que había plantado, donde antes había estado la barricada sur, sus manos hundidas en la tierra, negra que ahora nutría maíz y frijoles, en lugar de esconder guerreros. Su vientre, redondeado con la promesa de una nueva vida, se movía con pequeños golpes que la hacían sonreír. El bebé que llevaba sería el primero de una generación que no conocería la guerra entre mundos, sino la riqueza de pertenecer a ambos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Aiyana, apareciendo a su lado con la quietud que había aprendido a amar. Tenía las manos llenas de flores silvestres, las mismas que había traído la primera vez que hablaron de los ojos de Dios en las estrellas. «Como si estuviera exactamente donde pertenezco», respondió Isabela, aceptando las flores y respirando su perfume dulce. «¿Recuerdas cuando dijiste que elegir ver a alguien completamente era el verdadero matrimonio?» Aiyana sonrió, una expresión que se había vuelto más común en los últimos años. «Recuerdo que pensé que entendía lo que significaba. Ahora sé que apenas había comenzado a aprender». En la distancia, Itzel observaba a un grupo de niños que incluía a Ki, ya crecido, enseñando a los más pequeños a trenzar fibras. Algunos tenían el cabello oscuro y los ojos negros de sus madres apache. Otros mostraban la mezcla de sangres que fluía ahora como un río nuevo a través del valle. Todos eran simplemente niños, libres de las divisiones que habían atormentado a sus padres. «El emisario español llegará mañana», dijo Aiyana, su voz neutra pero sus ojos atentos a la reacción de Isabela. «¿Para qué? Para reconocer oficialmente nuestros matrimonios, para establecer el comercio, para admitir que su guerra fue un error». Hizo una pausa. «Tu primo Diego envía sus disculpas». Isabela asintió sintiendo una tranquilidad profunda
que no había esperado. La muchacha que había temblado en el vestido blanco habría llorado de alivio. La mujer que era ahora simplemente agregó una flor más a su corona de trenzas. Algunas heridas sanan, murmuró colocando una mano sobre su vientre, y algunas se convierten en sabiduría. Esa noche, bajo las estrellas que ahora llamaba So, con la misma facilidad que ojos de Dios, Isabela se recostó contra el pecho de Aiyana y escuchó el latido constante de su corazón. No era el final de su historia, sino el comienzo de todas las historias que vendrían. Las de sus hijos, las de los niños que crecerían en un mundo donde el amor podía crecer en cualquier suelo, donde las raíces se extendían tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarlas. La paz verdadera, descubrió, no se firmaba con tratados. Se plantaba con pequeñas elecciones diarias de respeto, comprensión y amor que crecía como maíz en tierra fértil.